Muy buenos días y bienvenidos a esta sesión de mañana de grupos de trabajo del Foro I+D+C dedicado a calidad democrática. Como director del Círculo de Bellas Artes es un placer para mí dar comienzo a este que creo que es el 12º Foro I+D+C. Empezamos hace ya 4 años con esa iniciativa que pretendía, digamos, lograr 2 grandes objetivos. En primer lugar, desde un punto de vista, si queremos, negativo o polémico, enfrentarnos a una tendencia creciente que concibe la innovación, esa tercera I del I+D+I, cada vez más exclusivamente como innovación tecnológica, digitalización y, en general, desarrollo tecnológico. Nosotros creemos que la tecnología es muy importante, pero creemos que no podrá haber auténtica innovación sin la contribución de las artes, de las humanidades, de la cultura, que han sido y siguen siendo las disciplinas que transforman radicalmente las preguntas y los puntos de vista. La otra gran misión que pretendíamos con estos foros I+D+C era lograr una transferencia del conocimiento efectiva de estas áreas de conocimiento, las artes y las humanidades, que a menudo lo tienen más difícil para llegar a la sociedad o enfocar de una manera sistemática y con un gran impacto su transferencia del conocimiento. Y en virtud de estos 2 fines logramos reunir una comunidad de pensamiento y de acción muy nutrida y que además va creciendo, compuesta por 6 grandes universidades públicas, 5 universidades de la Comunidad de Madrid, todas menos la Politécnica, y la UNED, que también desde el principio estuvo con nosotros, y 5, en aquel momento, ahora ya 6 embajadas o institutos de cultura: Alemania, Francia, Suiza, Portugal, Austria y, siempre se me olvida uno, Alemania, Francia, Portugal, Suiza, Italia y Austria, ¿no? Son los 6 países que actualmente forman parte de la estrategia I+D+C. Se fue uniendo la Comunidad de Madrid, un montón de fundaciones, instituciones culturales, para lograr estos 2 fines que he dicho. Y nos fuimos enfocando a lo largo de los años en diferentes ámbitos en los que creíamos que la transferencia del conocimiento en artes, humanidades y ciencias sociales podía ser fructífera y productiva. Inteligencia artificial, turismo y patrimonio, ciencia y arte, artes y humanidades más salud, artes y humanidades más empresa. Y bueno, la verdad es que yo creo que la iniciativa tuvo éxito, está mal que yo lo diga, pero la prueba de ello fue no solo que este proyecto I+D+C fue considerado durante 2 años seguidos como entre los 5 mejores proyectos culturales de España en el Observatorio de la Cultura, sino que cuando llegó el semestre europeo, el Ministerio de Presidencia nos dijo: oye, ¿por qué no organizáis unos foros I+D+C, pero en vez de centraros en el concepto de innovación, ¿por qué no os centráis en los 3 grandes pilares que van a marcar la agenda política del semestre europeo en este segundo semestre de 2023, que son la calidad democrática, las transiciones socioeconómicas y lo que se llamó sostenibilidad social? Ya tuvimos un primer foro sobre sostenibilidad social, que fue, creo que, un absoluto éxito, y hoy nos toca el segundo, y cerraremos, además, con la presencia del ministro Álvarez, que cerrará de manera muy simbólica este tercer foro el próximo 4 de diciembre con este foro I+D+C sobre transiciones socioecológicas. Quiero agradecer a todos los ponentes de la parte de mañana, de la parte de la tarde, que es la parte propiamente pública, que han aceptado participar. Este va a ser un foro con una notable presencia internacional, lo cual se verá desde la primera intervención, ¿no?, en la que tendremos a un representante de Suiza. Y bueno, no quiero decir mucho más porque lo que quiero es escucharos y aprender y tomar nota y que se puedan generar, como siempre ha ocurrido en los foros I+D+C, esas coincidencias, esos intereses cruzados, esas conexiones que luego derivan muchas veces en proyectos de investigación, de transferencia comunes, incluso en proyectos europeos, lo cual pues nos hace mucha ilusión. Y sin más dilación le quiero dar las gracias a los 2 moderadores. Más adelante estará Fernando García Muiño, que es vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de la Universidad Rey Juan Carlos. Y ahora el que va a tomar la batuta y las riendas es Daniel Pérez del Prado, vicerrector adjunto de Relaciones Institucionales e Inclusión de la Universidad Carlos III de Madrid, al que agradezco desde ya su férrea moderación. Muchas gracias a todos y que tengáis un buen foro I+D+C.
Gracias, Valerio. A mí me pasa lo mismo, como estoy ansioso de poder escucharos y de ver esas interrelaciones. Mi presentación va a ser muy breve, casi telegráfica, también para marcar cuál va a ser el orden de las intervenciones. En primer lugar, lo adelantaba Valerio, contamos con Christian Isler, que es codirector de la Federación Suiza de Parlamentos Juveniles. Su alma mater es la Universidad de Berna. En segundo lugar, intervendrá Isabel Bazaga, profesora titular interina de la Universidad Rey Juan Carlos. La profesora Bazaga, en fin, tiene un amplio bagaje en lo que hace a la investigación en el ámbito de las ciencias políticas y la sociología. Es investigadora del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, y esa actividad investigadora ha estado vinculada al desarrollo de organizaciones públicas, siendo especialista en procesos de consolidación institucional desde la perspectiva estratégica. También se ha especializado en políticas de seguridad y participa en proyectos nacionales e internacionales relacionados con la seguridad pública. A continuación intervendrá la profesora Almudena Cabezas, es profesora del Departamento de Ciencia Política y de la Administración 3 de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Su trabajo de investigación se inscribe en dos líneas principales, la geopolítica de los regionalismos y las geopolíticas feministas, que incluyen el estudio de la acción social transnacional. He dicho a continuación, y no era cierto porque Almudena intervendrá en tercer lugar, en segundo lugar intervendrá María Salvador Martínez, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Inició su trayectoria académica en la Universidad de Alcalá. Actualmente dirige el Centro de Estudios de Partidos Políticos de la UNED, desde el que se impulsan trabajos jurídicos en materia de partidos, y es investigadora principal del proyecto de investigación Estado de Partidos, Raíces Intelectuales, Rupturas y Respuestas Jurídicas en el Contexto. Ahora sí, después de Almudena Cabezas, intervendrá la profesora Encarnación Carmona, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Alcalá y coordinadora del Grupo de Investigación Los Derechos Fundamentales en España y en Europa. Tiene, en fin, 3 seniors reconocidos de investigación, ha sido vicesecretaria general de la Universidad de Alcalá, y sus líneas de investigación se centran en el Estado social, los derechos sociales, la igualdad de género, garantías jurisdiccionales de los derechos fundamentales, etcétera. Y, por último, y también muy relacionado con la materia de los derechos fundamentales, mi compañero en la Universidad Carlos III de Madrid, el profesor José María Sauca, que es profesor titular de esta universidad, está acreditado catedrático desde hace varios años, dirige actualmente el Grupo de Investigación sobre Derecho y Justicia, el Programa Interuniversitario en Cultura de la Legalidad, la revista Eunomía, revista de la Cultura de la Legalidad, y también tiene, o sus líneas de investigación fundamentales versan precisamente sobre la garantía de los derechos fundamentales, la metodología jurídica también y la legalidad. Tras esta breve introducción y sin más, le voy a ceder la palabra a Christian. Good morning, Christian. This is Daniel Pérez del Prado. I'm in charge of the round table of this event. Estoy a cargo de la mesa redonda en este evento. Bienvenido, y ya tiene la voz. Hola a todos y todas. Espero que todo funcione correctamente, que me escuchan bien. Bueno, voy a empezar con esta presentación. Voy a compartir pantalla para que lo vean. Y bueno, voy a compartir pantalla y espero que vean todo. Bien. Bueno,
Soy Christian Isler. Como ya me han presentado, soy el codirector de la Federación de Parlamentos Juveniles en Suiza. Tengo 33 años y llevo trabajando en esta federación. Somos una organización sin ánimo de lucro con unos 40 empleados y la edad media de los empleados es de 27 años. Entonces, nuestros empleados son muy jóvenes. Somos una federación de parlamentos juveniles en Suiza. Y voy a explicar un poco la historia de los parlamentos juveniles en Suiza, lo que hacen y cómo representan un éxito. El contenido de mi presentación va a ser, bueno, primero, ¿qué es un parlamento joven? ¿Qué son las actividades de un parlamento juvenil? ¿Dónde hay parlamentos juveniles en Suiza? ¿Y qué son los requisitos para un parlamento juvenil exitoso? Bueno, cuando hablo de un parlamento de jóvenes, los parlamentos de jóvenes pueden ser muy diferentes. En diferentes países significa cosas diferentes. Voy a hablar del contexto suizo. En Austria, Alemania y en Francia hay matices y son bastante diferentes. Un parlamento de jóvenes no es un parlamento en el sentido clásico. Funcionan más como una asociación. Es una cuestión de personas jóvenes juntándose en torno a unos objetivos compartidos. Buscan hacer trabajo de incidencia apoyando las preocupaciones de las personas jóvenes en la política y la sociedad, introducir las opiniones y perspectivas de las personas jóvenes en la política y animar a las personas jóvenes a participar en la política. Los parlamentos de jóvenes en Suiza pueden tener una organización, una estructura muy diferente en función de su nivel de organización geográfico, territorial. Son muy distintos también en términos de recursos económicos que manejan y su relación a la política y las instituciones. Los miembros de un parlamento de jóvenes no son elegidos, no hay elecciones, no es una cuestión de elecciones para participar, de modo que está abierto a todo el mundo. Estos son personas jóvenes entre los 12 y los 30 años. Si uno decide que quiere formar parte de un parlamento de jóvenes, puede sumarse. Tiene que investigar a qué nivel, sea a nivel del ayuntamiento, de región, de cantón, en el caso suizo. Puede haber un parlamento de jóvenes y uno puede sumarse. Está abierto a todos y todas, irrespectivo de nacionalidad. Uno no tiene que ser un ciudadano suizo. Están abiertos a todos los géneros, las perspectivas políticas. La política de partidos no ha de formar parte. El interés es hablar de temas. No está prohibido ser afiliado a un partido, pero desde luego no se le espera a nadie ni se pide a los participantes. Están organizados como comisiones con derechos políticos reales. La mayor parte de los parlamentos de jóvenes organizan eventos y organizan conferencias y charlas. Cuando hablamos de formar parte de un parlamento de jóvenes, acabamos hablando de la cuestión de representatividad, como entra quien quiera sin elecciones, se debata. El tema de representatividad es un desafío para nosotros. ¿Qué hacen los parlamentos de jóvenes en Suiza? Son bastante diferentes entre sí. No todos los parlamentos de jóvenes son iguales, no hay un solo modelo.
que funcionan de la misma manera, pero en general buscan representar los intereses de las personas jóvenes. No representan de forma unívoca los intereses de los jóvenes, porque los jóvenes tienen intereses muy variados. No hay una sola voz ni un solo interés. Hay muchas voces diferentes y el Parlamento de Jóvenes pretende introducir estas diferentes voces y presentarlos en la política y en la sociedad. Se organizan en torno a distintos proyectos. También son un punto de contacto para las autoridades y los políticos relacionados con los temas que tocan a la juventud. Para poner unos ejemplos de proyectos, quizás organizan oportunidades de debatir con políticos, juntan personas jóvenes con políticos para hablar de temas como cambio climático, o, por ejemplo, para la construcción de una nueva escuela en la comunidad o establecer nuevos carriles bici. Pueden organizar también noches o fiestas de votación para las elecciones. Se pueden organizar fiestas para animar a las personas a hablar de la política. También organizan conferencias y charlas. Para dar unos ejemplos, en la política, en un sentido más amplio, cuando hablamos de proyectos políticos, pueden organizar sesiones de jóvenes. Por ejemplo, en Suiza se organiza a nivel de cantones y en cada cantón puede haber sesiones de jóvenes en las que hablan. Es como una sesión parlamentaria con la presencia de personas jóvenes que hablan de distintos temas, como por ejemplo la salud mental, que es un tema muy central para los jóvenes ahora en Suiza. También tienen derechos políticos, pueden proponer, por ejemplo, a nivel de cantones, pueden proponer a los parlamentos o también participar en comisiones donde introducen la voz de las personas jóvenes. Pero esto es muy diferente según el Parlamento de Jóvenes y también el reconocimiento que tengan en su región por parte de los políticos y las instituciones. ¿Dónde hay parlamentos de jóvenes en Suiza? Pues quizás no saben cuántos parlamentos de jóvenes hay. Aquí se ve todos estos pequeños pins en el mapa de Suiza. Cada pin representa un parlamento de jóvenes. Se ve que funcionan en niveles diferentes. No hay un parlamento a escala nacional, pero sí los hay a nivel de cantón. Hay uno en Zúrich, por ejemplo. Estos son los pins rojos, son a escala de cantón. Y luego también hay los regionales, que son los pins amarillos, y luego los pins azules son a nivel de comunidad o ayuntamiento. Entonces esto se ve que hay un parlamento por cada ciudad y en estos abordan temas específicamente relacionados con su ciudad, su ayuntamiento. Para ir cerrando, ¿qué son los requisitos para que un parlamento de jóvenes sea exitoso? Pues hay varios. Lo que se necesita sobre todo son personas jóvenes con mucha motivación. Es un proceso desde abajo hacia arriba. No creamos estos parlamentos desde arriba. Quizás haya políticos que quieren crear un parlamento de jóvenes, pero esto solo funciona si hay personas jóvenes que quieren participar. Esta estrategia desde abajo es esencial.
Luego, hace falta unos objetivos e ideas. Y esto puede funcionar de forma muy distinta. Según el Parlamento de Jóvenes, hay diferentes opiniones políticas, diferentes nacionalidades, géneros, etcétera. En general, cada Parlamento de Jóvenes busca animar la participación política de los jóvenes y jóvenes en la sociedad, en la política, y una educación cívica para las personas jóvenes. Este es un objetivo compartido de todos los parlamentos de jóvenes. Luego, también un fundamento jurídico. Es útil que sea institucionalizado, que tenga un apoyo institucional. En general, tenemos este vínculo con una asociación. Es muy fácil establecer una asociación. Tiene que tener unos estatutos. Se suele organizar o como una entidad privada o como mixto público-privado. Entonces, este establecimiento jurídico de un Parlamento de Jóvenes es una base muy útil para que tenga éxito. Luego, segundo, hay que tener un conocimiento político, hay que entender los procesos políticos, de modo que el Parlamento de Jóvenes pueda realmente hacerse entender y hacerse escuchar en las instituciones políticas. Luego hace falta recursos financieros, o sea, recursos económicos. Tener un presupuesto anual es muy útil. Esto en general se aporta desde las instituciones públicas. Suele ser en un gama desde 1.000 francos suizos hasta 30.000 francos suizos, según el apoyo que tenga desde las instituciones. Y quizás lo más importante, después de la motivación de los propios jóvenes, es un reconocimiento por parte de la política y las autoridades existentes. Si hay una propuesta de un Parlamento de Jóvenes, es muy importante que tenga este reconocimiento por parte de los políticos. Bueno, estos han sido mis 10 minutitos, muy cortos, sobre los parlamentos de jóvenes en Suiza. Es un placer presentar cómo funciona esto en Suiza y muchísimas gracias por su atención. Thank you for your presentation. Gracias por la presentación. Isabel Bázaga. No sé desde dónde, Pilar, no sé desde dónde puedo manejar la presentación. Ahora te estamos filmando. Perfecto. Bueno, pues voy a ponerme el tiempo porque los profesores universitarios y el control del tiempo ya sabéis que no es precisamente no es nuestro fuerte, no es nuestro fuerte. Estamos acostumbradas a vale. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la oportunidad de compartir nuestros resultados de investigación. Voy a hablar un poquito tratando de responder al topic de la sesión, que son los retos para la democracia. Voy a hablar en primer lugar de nuestro observatorio, de Good Governance URJC, y después hablaré muy brevemente, no puede ser menos, de los resultados de investigación que hemos obtenido a lo largo del tiempo. Yo represento en este acto a un grupo de profesores del área de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, que desde hace mucho tiempo, al de algunos de nosotros el alma mater es la Universidad Complutense de Madrid, venimos trabajando con un enfoque que Laswell señalaba que era el que tenía que tener el científico social, y es fundamentalmente el compromiso con la sociedad y la responsabilidad con la sociedad en la que vive. En concreto, Laswell decía el compromiso con el hombre, entendiendo hombres en ese momento como la humanidad. En ese sentido, un grupo de profesores dirigidos hasta hoy día por el profesor Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política,
acompañado de la profesora Bermejo, que la tendremos en la siguiente sección, yo misma y otros 9 o 10 profesores de distintas categorías y distinta posición institucional, desde investigadores más junior hasta profesores más senior. Hemos venido trabajando en procesos de innovación social desde la perspectiva de la ciencia política y con un enfoque aplicado de políticas públicas. Nuestra idea es producir resultados de investigación que tengan impacto en la sociedad a través de las políticas públicas. Hay que señalar que no siempre lo logramos, pero vamos generando un debate institucional en la comunidad de conocimiento a la que hemos incorporado a lo que denomina el lenguaje europeo los practitioners, el personal de primera línea, decisores públicos e investigadores y organizaciones de la sociedad civil a lo largo y ancho de Europa. Con el tiempo hemos generado una red de actores, de universidades, centros de investigación y organizaciones que nos han venido acompañando y a las que nosotros hemos acompañado en el proceso de investigación. De ahí surgió este observatorio, que es Good Governance, que lo que trata es de trabajar en la construcción de sociedades más seguras y en aquellos retos que tienen las democracias del siglo XXI. Nuestra idea es, en lo posible, generar un impacto que genere mejor escenario de convivencia y que constituya democracias más sólidas y de mayor calidad. Por lo tanto, a tratar aquellos retos que tienen las democracias pasa por afrontar aquellos problemas que también tienen las democracias. En concreto, trabajamos la gobernanza de las migraciones, la gobernanza de las políticas de seguridad, trabajamos evaluación de políticas públicas a nivel español y europeo y aquí traemos una muestra de los proyectos en los que esto se ha consolidado. Hemos conseguido tener proyectos vinculados a la prevención de las violencias, de distintos tipos de violencia en términos generales, además concentrando el trabajo en la prevención de la violencia contra las mujeres. En ese sentido tenemos 2 proyectos europeos, un Erasmus Plus y uno de la Dirección de Justicia de la Unión Europea. Tenemos una red de doctorado en prevención de radicalización violenta, una Marie Curie que nos han concedido hace un par de meses, vinculada a uno de los temas en los que más hemos trabajado, que es la prevención del extremismo, de la radicalización violenta y, por qué no, lo que podamos de prevención del terrorismo, de la evolución de estos temas hacia el terrorismo, siempre en el marco de contextos de polarización política, populismos y, al final, quiebra de un elemento fundamental que es la legitimidad del sistema, ¿no? Que no es otra cosa que la confianza de los ciudadanos en la capacidad del sistema político-administrativo para organizar la convivencia. Tenemos también una línea de trabajo estable en calidad democrática, ética pública y buen gobierno, capitaneada por el profesor Villoria, y en este momento tenemos un proyecto del Plan Nacional que está evaluando los fondos europeos de resiliencia y luego tenemos un conjunto de proyectos. Yo me voy a centrar muy rápidamente en los resultados de investigación, que es la línea de prevención de radicalización, porque en la parte de migraciones hemos comenzado con el proyecto Perceptions, que acaba de finalizar, que es un H2020, pero nos acaban de renovar, de otorgar uno de la convocatoria Horizon Europe Resonant, que es para trabajar las diásporas migratorias y cómo pues todos estos aspectos que nos preocupan de un tema que es probablemente uno de los grandes retos de las democracias y de la globalización, que es el tratamiento de las migraciones. Como veis, trabajamos temas todos ellos controvertidos. En el ámbito de la radicalización, y voy ya no a detenerme mucho, empezamos con el proyecto Practices, que es un proyecto de prevención de la radicalización en los jóvenes en entornos urbanos, que es donde hay más posibilidades de captación por las fracturas identitarias que se producen entre los jóvenes y el sistema político. A continuación, trabajamos con un proyecto de la línea de la DigiJustice Counter Rat Hub, que es un hub en el que trabajábamos con profesionales, jueces, fiscales y policías, precisamente para que comprendieran estos entornos de potencial radicalización. Posteriormente trabajamos con policías en GP Coops, con policías a nivel
europeo. Y ya finalmente, para tratar de producir un poco más de conocimiento aplicado a través de un Erasmus+, el proyecto CEDAR, que es cómo prevenir la radicalización y el conocimiento sobre los extremismos en el ámbito educativo. Nosotros somos firmemente convencidos en este observatorio que hay que aplicar a las políticas un enfoque de prevención proactiva. Este tema tiene una dimensión de seguridad muy importante, pero no es la más importante. Digamos, cuando entran las políticas de seguridad probablemente estemos asumiendo que el sistema ha fracasado y entendemos que la parte de la prevención reside en la actuación del resto de líneas de políticas públicas, políticas educativas, sanitarias, de integración social, pero también de tener mecanismos de alerta temprana y huir de los prejuicios. Muy rápidamente, hago algo mal seguro. A ver, sí, que no está encendido. Ahora. Como os decía, muy rápidamente, respecto a la radicalización violenta en Europa, nuestros resultados de investigación son muy simples y esto es como los aviones, que tienen todos apariencia de dibujo de niño, pero luego el manejo es muy complicado. Eso no es mío, es de Eduardo Mendoza. Nosotros trabajamos con un tema, en primer lugar, absolutamente controvertido y debemos tratarlo fuera de las emociones, porque efectivamente tiene un componente emocional muy fuerte. Nuestra intención es responder a estas preguntas que tenemos aquí. Primero, ¿por qué probablemente la sociedad que mejor reparte el bienestar del mundo, que es la sociedad europea, donde más personas viven en esto que la propia Unión Europea define como un escenario de paz, libertad y justicia, lo cual es cierto, probablemente sería mejor que fuera mayor, pero es la realidad, es el espacio a nivel mundial donde más acceso a derechos civiles, sociales y políticos tienen más capas transversalmente de la población? ¿Cómo es posible la inclinación de los jóvenes europeos al extremismo y que se sientan atraídos por el extremismo, por distintos tipos de extremismo, desde el masculinismo hasta la ultraderecha o la ultraizquierda o la radicalización violenta de teología yihadista, que es la más común? Hay dos, todas están en un crecimiento y evolución muy importante, pero hay dos que son las de mayor riesgo en este momento en Europa. La primera es la radicalización de teología yihadista por la conexión que tiene con el terrorismo internacional y porque además vivimos, siempre que hablamos de radicalización, hablamos de interacción de tres grupos de variables, micro, meso y macro, ¿no? Caracterización personal de los individuos, entorno de socialización y condiciones del mundo de la aldea global. Evidentemente, en este momento precisamente no vivimos en un buen contexto para prevenir la radicalización porque el conflicto, bueno, llamarle conflicto, la tensión, la guerra, a mí no me gusta mucho llamarle guerra porque es otra cosa, pero la guerra que está produciéndose entre Hamás y el Estado de Israel también tienen impacto en procesos de radicalización en el seno de la Unión Europea. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocasiona que pases de unas ideas radicales, que pueden ser normales, cualquiera de nosotros podemos ser radicales en políticas, a la legitimación del uso de la violencia para defenderlas? Otra cosa que estudiamos es que siempre conocemos los temas desde la perspectiva de quien los sufre, ¿no? Pero estudiamos poco a quien, estando en las mismas condiciones, no se radicaliza. Estamos trabajando también esa línea en por qué otros jóvenes que están expuestos a las mismas interacciones de variables no se radicalizan, cuáles son los factores de resiliencia y en la conexión de las políticas o con las políticas públicas trabajamos las iniciativas de política pública que se deben hacer para impulsar el control de este extremismo y de la radicalización violenta. En la misma medida estudiamos qué tipo de iniciativas puede ser contraproducente, porque hay veces, curiosamente, los que estamos en el ámbito, de las ciencias sociales, sabemos que hay veces que hay cosas que se hacen que van en contra de lo que se debería hacer. Termino muy rápidamente con las lecciones aprendidas. Primero, nosotros tratamos de huir
generalidades y ciertos lugares comunes del discurso social. Por supuesto, la radicalización violenta ni tiene que ver con la inmigración ni tiene que ver con la privación económica. Suele responder más a cuestiones de carácter identitario, a pérdida de sentido de la vida. En ese contexto de máxima vulnerabilidad personal puede haber organizaciones, siempre hay organizaciones implicadas que te radicalizan. Hay que desterrar el concepto de lobo solitario porque no existen organizaciones que reclutan personas, te encuentran en tu máximo nivel de vulnerabilidad y te ofrecen la explicación cosmogónica y el conjunto de herramientas que resuelven tu problema en el mundo. Nos gusta huir entramos más en la radicalización como una respuesta a ese supuesto agravio identitario y estudiamos el resto de causas. Desde luego, tratamos que detrás de esa búsqueda de identidad siempre hay operadores. Hay dos factores que son esenciales en el proceso de radicalización. Uno es, curiosamente, el encontrar a alguien que defiende esas ideas extremistas cerca de ti, y el otro es tener familiares que ya postulan y han estado en ese proceso. Y para terminar, decir que no podemos ir a los lugares comunes, hay diferencias por países, lo que vale para un lugar no vale para el otro, y huir de perfiles, hablar más de factores y motivaciones. Nosotros decimos, y termino con esto, que es yo creo que es muy ilustrativo. Yo, como dibujo muy mal, recurro a las tablas del Excel, también de forma muy primigenia y muy mal, hay que decirlo, ¿no? Es un poco, intento reproducir el juego de la escalera, ¿no? En el que hay unas casillas que uno va jugando, encuentra escaleras de ascenso y escaleras de bajada. En el ámbito de la prevención de la radicalización violenta, las oportunidades de intervención de las autoridades están en el momento en que tú entras a la rueda. No se habla muchas veces de la radicalización violenta como una cinta transportadora, porque como vayas dando saltos en la tabla, hay momentos donde ya no es posible dar marcha atrás. La desradicalización, todos los países han renunciado a los programas porque es prácticamente imposible, entre otras cosas porque cuando alguien se radicaliza de una forma muy intensa y desinhibe la violencia, al parecer, según dicen los psicólogos sociales, se producen transformaciones en las conexiones neuronales, lo cual probablemente a corto plazo no ayude a limitar. Entonces hay escaleras de ascenso ya, hay escaleras de ascenso y hay que identificar esos mecanismos. Ahí es donde estamos con la aprobación proactiva y también identificar mecanismos de bajada. Esto está menos estudiado y en eso estamos ahora. Muchas gracias y mis disculpas. Profesor Salvador, por favor. Muy buenos días, muchas gracias. En primer lugar, quiero también agradecer la invitación a participar en este foro. Es un placer compartir este rato esta mañana con colegas, algunos a los que conocía, otros no. Siempre es muy fructífero encontrarnos personas que venimos de áreas un poco diferentes y que abordamos temas comunes. Estoy aquí en mi condición de IP de un proyecto de investigación, pero también como directora del Centro de Estudios de Partidos Políticos de la UNED, que es, digamos, el origen de ese proyecto de investigación y de las actividades y proyectos de los que les voy a hablar a continuación. Hace ya ahora pues casi 7 años. En la UNED se creó un centro de estudios y el objeto del centro de estudios era el análisis de los partidos políticos desde la perspectiva, sobre todo, del derecho constitucional. Es una iniciativa que surgió a impulso de un grupo de profesores del Departamento de Derecho Político de la Facultad de Derecho de la UNED, a los que nos parecía que era necesario en ese momento impulsar el análisis jurídico, el debate académico sobre los partidos políticos, fomentar los trabajos desde el derecho constitucional en esta materia, en teoría construir más teorías, sentar bases académicas sólidas que sirvieran para dar respuesta a una situación que a nosotros nos parecía que exigía respuesta, y también para crear una cultura o para fortalecer la cultura política, constitucional, democrática necesaria.
Las democracias son la mejor forma de gobierno que hemos sido capaces de darnos, eso sin lugar a dudas, pero son formas de gobierno muy frágiles y delicadas por factores externos. Primero, porque las democracias tienen que desarrollarse en un entorno que las favorezca y ahí intervienen factores de muchos tipos, no solo políticos, pero también por factores internos. Una forma de gobierno democrática es el resultado de muchos equilibrios y el resultado de muchas cesiones y contrapesos en ámbitos en los que a veces no se dan todas las condiciones para ello. De manera que las democracias hay que cuidarlas. Ahora vivimos históricamente, finales del siglo XX, principios ya avanzados de este XXI, una fase, digamos, un poquito crítica en todos los sistemas democráticos. No me gusta mucho hablar de crisis porque suena tan tremendo, pero sí que es verdad que estamos en una fase de muchas transformaciones que están produciendo perturbaciones en el normal funcionamiento de los estados democráticos y que nos demuestran algunas debilidades y una pérdida de calidad en general de los sistemas democráticos. No es algo que nos ocurra solo a nosotros, que tendemos los españoles a mirarnos tanto el ombligo y sentir que lo hacemos mal, sino que los fenómenos de fragmentación, polarización, los extremismos, son comunes en mayor o menor grado a todos los sistemas democráticos. Cualquier respuesta que queramos dar a los retos de las democracias actuales y cualquier solución o proyecto para buscar un fortalecimiento y una mayor calidad de los sistemas democráticos pasan necesariamente por los partidos políticos. Los partidos son los actores principales de estas formas de gobierno, son imprescindibles, no hay democracia sin partidos. Es algo que también se ha demostrado. Hay muchas cosas de los partidos que no nos gustan, pero también, de nuevo, estamos en la misma situación. No hemos sido capaces de inventar nada menos malo o nada mejor. De manera que necesitamos a los partidos y cualquier solución que queramos plantear o cualquier respuesta que queramos dar a los retos que hoy hay que enfrentar pasa necesariamente por los partidos políticos. Ese fue el motivo por el que se puso en marcha este centro. Es un centro que funciona como red, digamos. La idea era aglutinar a todos los estudiosos, investigadores que desde el derecho constitucional se han ocupado de los partidos políticos, porque es un tema que dentro del derecho constitucional ha recibido una atención limitada, no voy a decir insuficiente, pero sí limitada, porque es un área, los partidos, de la que tradicionalmente se han ocupado la ciencia política y otras ciencias, que son realmente las, digamos, propietarias originales de los partidos políticos, quienes mejor los conocen y quienes nos explican qué son los partidos. Nosotros llegamos después a poner normas e intentar encauzar con el derecho lo que hacen los partidos políticos, y eso ya es complicado. De manera que la idea era construir red entre todos los que se habían ocupado de los partidos políticos desde el derecho constitucional y también colaborar, porque es imprescindible en materia de partidos, con la ciencia política, que son quienes nos explican quiénes son los partidos y cómo funcionan, y con otras áreas, como la historia, que es también otra área con la que trabajamos bastante. Desde el centro llevamos ya 6 años de funcionamiento, hemos hecho algunas cosas. Hemos puesto en marcha una colección de editorial sobre derecho de partidos, hemos organizado bastantes jornadas, congresos, en fin. Y hemos impulsado también acciones formativas, estudios específicos en materia de derecho de partidos y en materia de investigación, que es lo que les contaré a continuación. Hemos desarrollado un primer proyecto de investigación financiado por el Ministerio que llevaba por título Partidos políticos, origen, función y revisión de su estatuto constitucional. Finalizó hace un año. Y actualmente estamos en el inicio de un segundo proyecto financiado también por el Ministerio que se titula Estado de partidos, raíces intelectuales, rupturas y respuestas jurídicas en el contexto europeo. Antes de contarles un poco el contenido de los proyectos, quería explicarles 2 cosas. La primera, cómo nos aproximamos al estudio de los partidos. Somos constitucionalistas, somos juristas.
pero entendemos, como les decía antes, que el enfoque tiene que ser interdisciplinar. Tenemos que apoyarnos y dialogar sobre todo con la ciencia política, que nos ofrece el dibujo de la realidad, la explicación de la realidad de los partidos políticos. Y trabajamos también en colaboración con grupos de investigación de historia e historia del derecho, que nos ayudan a entender cómo hemos llegado hasta aquí. Porque yo, desde luego, en derecho constitucional creo que cada vez estoy más convencida de la importancia de entender cuáles son los procesos que nos han llevado hasta el momento en el que estamos, que son los que nos explican cómo estamos. Claro, sí. Entonces, esas son, digamos, las tres vertientes que confluyen en nuestros trabajos. Y el segundo elemento sobre el que quería llamarles la atención es el enfoque europeo, digamos. Las respuestas que nosotros buscamos son respuestas jurídicas, somos profesores de Derecho Constitucional, pero no queremos que sean respuestas no solo en nuestro entorno nacional, sino que tienen que ser respuestas hoy en el entorno europeo. Por eso hemos buscado la perspectiva, el apoyo en el derecho de la Unión Europea o en el derecho de otros organismos internacionales que se han ocupado de manera limitada, porque los partidos siguen siendo asunto nacional, pero que se han ocupado de la democracia, de los retos de las democracias y en parte de los partidos políticos. Y este enfoque nos llevó a buscar colaboradores internacionales, y así es como entramos en contacto con el Instituto de Derecho de Partidos y de Investigaciones sobre Partidos que existe en la Universidad Heinrich Heine de Düsseldorf, que es el único centro europeo que hemos encontrado que se ocupa también de partidos políticos desde el derecho constitucional y la ciencia política, y con el que estamos colaborando desde que comenzamos nuestras actividades de manera, yo creo, por nuestra parte, bastante fructífera. Los proyectos. En el primer proyecto de investigación nos ocupamos sobre todo de los partidos. La idea era analizar el origen, cómo surgieron, cómo desarrollaron su función, cómo se convirtieron en personajes imprescindibles para las democracias. En segundo lugar, analizar la función, cómo la explican los politólogos y cómo podemos explicarla a los juristas en términos jurídicos, porque es un dato fáctico, pero los juristas tenemos que movernos en el plano de los elementos normativos. Y cómo integramos esa explicación empírica en un discurso jurídico. Y eso nos llevó a revisar, nos llevó a la última pata de aquel proyecto, que era construir una teoría constitucional sólida a partir de la función y que definiera un determinado estatuto constitucional de los partidos, protegido desde la Constitución, con ciertas condiciones básicas que son las necesarias para que los partidos puedan cumplir su función de la mejor manera posible. Y que estas 4 condiciones son la libertad, la igualdad de oportunidades, la democracia interna, la transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Yo creo que ese es un proyecto que hemos cerrado, hemos avanzado bastante en lo que podemos hacer nosotros, que es construir teoría. Y ahora estamos desarrollando el segundo proyecto, que es el de Estado de partidos, y aquí hemos dado un paso más. Seguiremos analizando el régimen jurídico de los partidos y fortaleciendo esa teoría constitucional de los partidos, pero aquí el enfoque se abre también para analizar el Estado como Estado de partidos. Los partidos funcionan en las instituciones y las dinámicas de los partidos se transmiten en las instituciones. Jurídicamente lo que nosotros tenemos es un parlamento, un gobierno, unos ámbitos en los que no deben entrar los partidos, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, pero inevitablemente esos órganos reciben la influencia de las dinámicas de los partidos políticos. Y ahí el análisis que buscamos es el de determinar cuáles son las dinámicas negativas, cómo podemos desde el derecho darles alguna respuesta, pero también recuperar la lectura positiva del estado de partidos. Estado de partidos es un término que se acuña con un sentido peyorativo, pero al que hay que atribuirle hoy también un sentido positivo. Los estados democráticos son estados con partidos y estados inevitablemente de partidos, ¿no? Entonces, se trata también de recuperar, de ofrecer una teoría del Estado constitucional
como Estado democrático de derecho, con unas instituciones a las que dan vida a los partidos y no siempre con consecuencias negativas, sino también con consecuencias positivas de articulación del pluralismo y de otras, bueno, y en otros sentidos. Y yo creo que eso es todo. Me parece que de tiempo. Vale, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora tiene la palabra la profesora María Almudena Cabezas. Hola, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en una mesa de compañeras, de colegas. Es llamativo que seamos tantas mujeres y creo que eso nos congratula a todas. Bueno, en esta ocasión agradezco la invitación como directora temporalmente del grupo de investigación, grupo de estudios sobre sociedad y política, y en este caso sí mi intervención tiene más que ver con, aun siendo politóloga, con el tránsito que va de la sociología política y de esta unión entre lo social y lo político, los procesos de politización en general, más allá de las instituciones, más allá del policy, más allá de lo habitualmente relacionado con las instituciones. Nos interesan, por supuesto, las instituciones, somos un grupo multidisciplinar y además muy novedoso en el sentido de que se creó en 2006, cuando se creía firmemente ya, pero se hacía poco aquello de la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad. ¿Y por qué comento esto? Porque, bueno, en este caso he venido yo, pero yo tengo una compañera, que es Laura Fernández de Monteirín, que es la directora del GES en la UNED. Somos un grupo interuniversitario desde hace ya 19 años y tenemos una trayectoria centrada en esta idea de lo sociopolítico, el interface entre la sociedad y la política, lo que implica una mirada también a la política, pues llevando un poco la idea de Isabel de las citas, de pues lo personal también es político, la política está en todos los lados y no solo en las instituciones. Las instituciones son ese contexto, ese marco fundamental que, como bien comentaba ahora María, pues nos hace que funcionemos, pero esa convivencia no funciona si no se traslada a los ámbitos de la vida cotidiana, si no se traslada a los espacios en los que todas habitamos. En este sentido, el grupo, que tiene ya, como digo, unos años de trabajo, pues es un grupo que ahora mismo tiene 13 participantes directos por parte de la UNED, 11 por parte de la Complutense y también miembros de otras universidades, de la UDIMA, también Universidad Madrileña, de la Universidad de Barcelona, de la Universidad de Murcia, y contamos pues con un número llamativo. Bailando ahora estaba intentando hacer la actualización de los nuevos Juan de la Cierva incorporados, gente con beca predoctoral, que nos parece algo muy importante también, y con un nutrido grupo de profesores honoríficos y profesores que se acaban de jubilar, pero que tienen una trayectoria de catedráticos pues muy reconocidos, pues como Inés Alberdi o algunas otras compañeros o compañeros que han pasado por el grupo. Sin ir más lejos, pues la actual decana de nuestra facultad, Esther del Campo, que ha sido miembro fundadora de este grupo. Entonces, bueno, me monto en esta genealogía de grandes mujeres, en las que también hemos tenido a María Luz Morán y a otras que han sido compañeras directoras del GES. Como digo, yo llego al GES hace 3 años, proveniente de otro grupo de investigación, y en este momento pues tengo el placer y la oportunidad de ser la directora. Y en este grupo nosotras y nosotros venimos trabajando años en 5 líneas de investigación que justamente ahora se acaban de remodelar. Y os quería comentar un poco al respecto. Para esta unión multidisciplinar de lo social y lo político, lo sociopolítico, trabajamos insertos pues un poco, pues claro, en el GES, en el FES, la Federación Española de Sociología, y también, por supuesto, en la EDPA, de la que todas nosotras somos y nosotros somos integrantes, y trabajamos muy bien en Europa con estas dos áreas, ¿no? Dentro de estas líneas hemos tenido socialización, cultura política y ciudadanía, que es una línea que se inserta muy bien con esta idea de cómo hacemos una democracia activa, una democracia participativa, o en qué medida la democracia más allá de las instituciones se mueve, que conecta un poco con lo que comentaba antes Isabel. Teníamos el grupo de la línea de acción colectiva, violencia y acción colectiva, movimientos sociales y participación política, que se mantiene, pero estas dos líneas se acaban de reformular, y teníamos un trabajo ya largo centrado en la idea del Estado, los conflictos y la violencia, con una perspectiva también pues multidimensional. Por otro lado, hemos venido trabajando la sociedad digital
la comunicación política y los medios. Como veis, todo ello nos lleva a esta cuestión, si queremos, de la calidad democrática o de la participación política y de la democracia. Y, por último, un área que ha crecido mucho en el último tiempo y de la que yo me siento muy participante, que es la de género y desigualdades anteriormente, pero que ahora mismo acaba de ser reformulada como género y poder. Una visión más amplia que atraviesa esta idea de que el poder y la política está en todos los espacios. Yo personalmente provengo del campo de la geopolítica feminista y trabajo desde lo macro al cuerpo. Entonces trabajamos una mirada multiescalar de análisis en las que no solo lo local o lo comunitario, sino lo personal cotidiano y a la vez en lo macro que comentaba Isabel, pues está presente, ¿no? Cómo se analizamos desde una perspectiva multiescalar es algo muy importante y uno de los requisitos, no de nuestro tiempo, aunque en nuestro tiempo seamos más conscientes quizás de ello. Entonces, bueno, dentro de esto hemos tenido, pues imaginaros, en 17 años hay un largo background de proyectos, de programas, de líneas de investigación que pues hemos elegido quizá hacer un punteo de algunas cosas centrándonos más en la actualidad y en esto que tiene que ver con la calidad democrática o los retos a la democracia y la participación política o la politización de ciertas áreas. Entonces, voy a leer algunos títulos porque evidentemente no me los sé todos. Hay proyectos en los que participo, proyectos que son recientes y conozco, pero proyectos que tienen un poquito más de tiempo y que no conocía tan bien y que, bueno, he tenido que bucear también en nuestros archivos para ver cómo son estas líneas actualmente del GEPS, ¿no? Como decía, de género y poder ahora mismo, pues sí, es uno de los grandes ejes que venimos trabajando. De hecho, nuestro grupo, como tenemos esta dimensión multifacética, funcionamos con actividades ad hoc, ¿no? Las que se organizan pues, por parte de nuestros miembros de manera particular y que siempre está el grupo invitado. Tenemos actividades propias del grupo. Tenemos, por ejemplo, cuando comentaba antes, vuestro director comentaba aquí del círculo, la idea de la transferencia, pues tenemos un blog en el que todas y todos los participantes del grupo mensual o bimensualmente participamos haciendo pequeñas entradas tipo artículos de 2 o 3 páginas de divulgación de lo que viene haciendo el grupo. El blog está alojado en la UNED. Toda la parte de difusión la lleva la UNED, toda la parte de administración y gestión financiera la lleva la Complutense. O sea, tenemos un trabajo que vamos haciendo muy intercalado y bastante agradable, por cierto, lo cual no es habitual con las cuestiones financieras y que nos permite trabajar de una forma muy plástica, y creo que esto es importante también destacarlo. Y en este sentido, como decía, la parte de género y poder y de género y desigualdades ha tenido mucho crecimiento en el último tiempo con trabajos, por ejemplo, ahora mismo hay un proyecto en torno a refugios, genealogías, políticas y experiencias de mujeres en violencia y mujeres en prostitución, concretamente, que lo están llevando unas compañeras de la UNED. Y luego os hablaré un poco más de uno de los proyectos que acabamos de cerrar y que sí tenemos resultados y que atiende al objeto que nos convocaba, que es el de movimientos de mujeres y feminismos contemporáneos, dinámicas políticas, centrado en esta idea, el interfaz en la última legislatura que ha habido entre el movimiento feminista en las calles y el movimiento feminista organizado y los movimientos de mujeres, y lo que sucedía en el Parlamento con una recopilación y análisis exhaustivo de esas dinámicas de polarización, de esas dinámicas de generación de política pública a través de la norma, que ha llevado a una visión muy estereotipada en los medios de comunicación y que no tiene nada que ver con los hallazgos que nosotros hemos encontrado en el proyecto, que es una de las cosas interesantes que quizá hay que difundir y transmitir más. Por otro lado, tenemos el proyecto que quizá a Cristian le interesaba, estaba escuchando antes su intervención, ¿no? El proyecto que lleva Jorge Benedito, también de la UNED, sobre compromiso sociopolítico y activismos juveniles en una sociedad individualizada, que justo también acaba de cerrarse y que nos trae otra dimensión que es muy importante en nuestro grupo, que, como ya he dicho, tenemos colaboradores e integrantes del grupo en otras universidades, pero también en otras regiones, principalmente mucho con América Latina, porque tenemos pues una tradición larga en la Complutense de trabajo en el ámbito latinoamericano y también en la UNED. Por ejemplo, pues ellos presentaron hace poco con Claxo Juventudes un análisis, un informe sobre acciones colectivas juveniles durante la pandemia.
muy centrado, que por eso decía que le podía interesar a Cristian, por esta idea de cómo han venido trabajando los jóvenes, qué participación política tiene la juventud, cuáles son sus espacios de movilización y de politización y sobre qué temas se activan o sobre qué temas están más pasivos o más reactivos. Entonces es interesante porque hacemos espejo, igual que hacemos a veces con otras dimensiones, con ese amplio espacio iberoamericano o latinoamericano, dependiendo Latinoamérica-Europa, dependiendo de cómo lo queramos ver en lo macro, que también nos aporta miradas interesantes. Como decía, también y en relación totalmente con lo que planteaba anteriormente Isabel, tenemos a las compañeras de un grupo dirigido por una investigadora junior de la Complutense, que fue Juan de la Cierva en la UNED y ahora es profesora en la Complutense. Entonces, como veis, tenemos ahí una muy buena relación con Laura Fernández de Monteirín, que están con una investigación también sobre la polis y la política de prevención del extremismo, de lo global a la vida cotidiana, que imagino que conocerá Isabel, ¿no? Donde están viendo pues, estas cuestiones de la red de prevención de la radicalización en Europa, centrado en un estudio comparado entre UK, o sea, entre Gran Bretaña y España, ¿no? Teniendo como eje pues, el caso norirlandés y el caso de España y los aprendizajes de esas experiencias a partir de lo que es la mirada europea, concretamente, ¿no? De toda la estrategia de seguridad nacional que luego se implementa en cada uno de los países y por dónde va a ir esta idea centrada no solo en el extremismo yihadista, que es habitualmente el más común en los medios, sino también en esa politización de la manosfera, esa politización de un masculinismo creciente bastante agresivo y con un marco, con una movilización de repertorios de acción que van desde el odio per se a la acción violenta, ¿no? Entonces, en ese campo es interesante lo que están haciendo las compañeras. Justo hace un mes tuvimos un encuentro europeo en la Complutense y en la UNED. Igual, hacemos las cosas siempre bipartitas, ¿no? Y creo que es interesante. También acabamos de cerrar otro proyecto sobre discurso, representaciones, sobre seguridad y su impacto en la cultura política en España, dirigido por María Luz Morán. Y, bueno, tendríamos algún otro que quizá nos interese en nuestra página web del grupo, gesuned.es, podéis encontrar toda la información también histórica, un perfil de todas las personas que participamos en el grupo también, y me interesa destacar que hay muchísima incorporación de nuevas carreras, de gente muy joven que está trabajando a nivel predoctoral. Incluso tenemos sesiones en las que trabajamos con alumnado de grado, que creemos que es fundamental que puedan acceder a estos espacios. Esta mirada intergeneracional es también muy importante para nosotras, para que así vayan acercándose a cómo estamos trabajando y puedan prever y visualizar cómo es una carrera futura investigadora, más allá de tengo que tener 4 JCRs y tengo que pasar por no sé dónde, que parece que es el único mensaje que les mandamos. Y la pasión por conocer, por implicarnos, creo que es parte de nuestra labor también como investigadoras, ¿no? Transmitírselo, ya que tenemos esa opción de estar con ellos y con ellas como docentes. Como decía, no sé cómo voy de tiempo, sí, ¿no? Nuestro proyecto recién cerrado, sobre que les puede interesar, y son unas líneas sobre los movimientos feministas y de mujeres en España y la dinámica política actual, pues nos ofrece, acabamos de ir al ICPR a Praga a presentar los resultados con otras colegas europeas y nos hemos encontrado con algunas paradojas, ¿no? Como la creciente polarización en torno a todas las iniciativas de ley que provenían del Ministerio de Igualdad y que pasaban por el Parlamento Nacional y que han sido escenificadas como los momentos de mayor polarización política, quizá durante toda la legislatura pasada, en un contexto en el que la coalición gubernamental, que es lo más habitual en Europa, se ve como una ave raris, y nos hemos encontrado, pues eso, como que a veces las dinámicas al interior de los partidos, al analizarlos en una escala regional, autonómica y nacional, pues nos ofrecían imágenes conversas, no esperadas, ¿no? Con movimientos de partidos hacia un lado o en contra o a favor de ciertos ejes, por ejemplo, de la línea de violencia de género o en la línea de la ley conocida como ley trans, que no eran lo que se esperaba. Es decir, en unos territorios esos mismos partidos hacían una cosa y en otros otro. En breve saldrán los resultados y podremos discutir de ellos más profundamente. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Ahora tiene la palabra la profesora Encarnación Carmona. Muchas gracias. No sé si está por ahí lo de pasar las diapositivas. Sí. Bien. Pues también quería dar las gracias al Círculo de Bellas Artes por esta invitación. La verdad es que me parece un evento súper interesante de poner en común estas investigaciones que estamos realizando en las universidades sobre los retos de la democracia. Me parece una iniciativa muy interesante. Bueno, a mí me han invitado como coordinadora del grupo de investigación de la Universidad de Alcalá llamado Los Derechos Fundamentales en España y en Europa. Está reconocido por la universidad como de alto rendimiento. Y, bueno, en una disquisición sobre la democracia me parece fundamental hablar de los derechos fundamentales. La idea que todos tenemos de democracia es que es el gobierno de las mayorías, pero muy importante con el respeto de las minorías. Y esos derechos fundamentales son los que van a garantizar ese respeto de las minorías, ese tope que no se debe rebasar incluso por el gobierno de las mayorías. Y traía una presentación sobre nuestro último proyecto de investigación financiado por el Ministerio dentro del programa de I+D+I sobre la Carta Social Europea y el impacto de las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales. Pero después de escuchar a mis compañeras y mi compañero, me gustaría, aunque no lo tenía preparado, pero sí sobre la marcha, inscribir, aunque luego le quite tiempo a esto, inscribir este proyecto y este grupo de investigación en un grupo de investigación más amplio con el que estamos trabajando. El Grupo de Alcalá colabora con grupos de varias universidades españolas, de la Universidad Complutense, Barcelona, Valladolid y Sevilla, en un grupo de investigación más amplio sobre este mismo tema, derechos fundamentales en España y en Europa, sobre todo destacando esa visión europea. Es un grupo de investigación en el que llevamos más de 20 años, nuestro primer proyecto fue del año 2000, estudiando el Convenio Europeo de Derechos Humanos, firmado en el ámbito del Consejo de Europa, y estudiando toda la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hemos tenido como 5 proyectos de investigación de I+D, este macrogrupo, que también es un macrogrupo no solo interuniversitario, sino también interdisciplinar, en el que colaboramos no solo profesores de Derecho Constitucional, como mi compañera María Salvador o yo, que somos de Derecho Constitucional, sino de otras ramas del derecho, ¿no? De procesal, internacional, público, etcétera. Este grupo, a través de esos 5 proyectos de investigación concedidos por el Ministerio, pues hemos estado estudiando los derechos fundamentales en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, también en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en sucesivos proyectos, la relación entre ambos, y luego le hemos dado un salto en el océano para estudiar también la Convención Americana de Derechos Humanos y el papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También estudiando el diálogo entre tribunales, entre el Tribunal Europeo y la Corte Interamericana, que ha dado unos resultados interesantísimos, y estudiando también el impacto de esas decisiones de los tribunales internacionales, el impacto en los estados, ¿no? En la legislación de los estados. Todo esto ha dado como resultados pues, muchísimas publicaciones, monografías, artículos de revistas especializadas, pero significativamente 5 libros colectivos sobre estos derechos fundamentales en el ámbito europeo y en su relación con Latinoamérica, sobre el ámbito interamericano, que no es lo mismo que americano, como sabéis. Pero quería destacar uno de estos libros, se llama La Europa de los Derechos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que recoge la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que ha tenido 4 ediciones. La última acaba de salir. Creo que es un referente sobre el tema en España y que se lee muchísimo también en Latinoamérica y en otros países europeos. 4 ediciones que se han ido actualizando naturalmente. Y incluso una edición en inglés tenemos, en la editorial Martinus Nigfo. Creo que eso es, un modesto éxito de nuestro grupo de investigación. Aparte de otros libros colectivos, se ha dicho que hasta 5 libros colectivos abordando estos temas. Este macrogrupo
de investigación de varias universidades españolas. También tiene conexiones y trabajamos con otras universidades extranjeras y así, por ejemplo, con la Universidad de Bolonia, otras universidades italianas y universidades latinoamericanas. Esto para estudiar la Convención Americana nos ha parecido siempre fundamental. Incluso hemos celebrado seminarios en Latinoamérica, en diversos países. Y también hemos colaborado y colaboramos con el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional de Heidelberg, Alemania. Sobre todo, pues bueno, por mi parte formo parte de un grupo allí que se llama Ius Constitucionale Comune en Latinoamérica, que coordina la profesora Mariela Morales y el profesor Armin von Botandi, que reúne a constitucionalistas e internacionalistas de varios países europeos y latinoamericanos. Es un proyecto muy interesante que tiene una acción directa en varios países latinoamericanos, con cursos, seminarios, en fin, publicaciones, muy prolífico, con la idea de expandir la doctrina de los derechos humanos y derechos fundamentales, no solo en Europa, sino también en Latinoamérica. Bien, esto en cuanto al macrogrupo en el que nos inscribimos nosotros como grupo de la Universidad de Alcalá. Y ahora sí que quería hablar sobre nuestro último proyecto. El proyecto... Uy, perdón, este no es este. Este. Ay, gracias. Ya. Ah, ya, sí. Vale. Ah, le tengo que dar gracias. Sí, bueno, este último proyecto de investigación, del que soy IP, junto con el profesor Raúl Canosa, que fue miembro del Comité Europeo de Derechos Sociales, llevaba el título La Carta Social Europea y la doctrina del Comité Europeo de Derechos Sociales, su impacto en España. Fue de la convocatoria de 2018 de proyectos de I+D, Generación del Conocimiento. Lo hemos desarrollado durante los años 2019 a 2022. Nos pareció muy interesante, después de que los años que llevábamos ya estudiando derechos fundamentales en Europa, centrarnos en este importantísimo convenio, la Carta Social Europea, que, sin embargo, es todavía poco conocido en España. Este documento, este tratado, la Carta Social Europea, es el que reconoce los derechos sociales y económicos. Y desde el principio se quiso dar una menor importancia a estos derechos sociales. Por eso nos pareció muy importante estudiar en España, estudiar el impacto de esta Carta Social Europea en España, algo que todavía, por desgracia, no ha tenido todavía un gran impacto, ¿no? Entonces, no ha sido muy estudiado. Bueno, en nuestro país hay referentes que han estudiado este tema, como Luis Jimena, de la Universidad de Valencia, o Carmen Salcedo, que han estudiado este tema y que han sido incluso miembros, bueno, Luis Jimena, presidente del Comité Europeo de Derechos Sociales, o sea que tenemos en España grandes referentes. Pero lo que hemos intentado, y esto, bueno, estaba en la diapositiva anterior, el resultado principal de este proyecto, además de numerosos artículos, monografías, etcétera, es un libro colectivo que se llama La Europa de los Derechos Sociales, la Carta Social Europea y otros sistemas internacionales de protección. Este libro colectivo, bueno, ha sido un esfuerzo ingente de más de 25 investigadoras e investigadores. Ahora mismo está en prensa en la editorial Tirán Loblanche. Es un libro de 800 páginas, nos ha quedado. Pero en España no hay una obra similar. Es decir, hay grandes trabajos de Luis Jimena, sobre todo Carmen Salcedo, pero no hay un libro que reúna toda la jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales en cada uno de los artículos de esta carta. O sea que creemos que es una aportación importante en el panorama nacional e incluso internacional. Y pues está a punto de salir, ¿no? Entonces, simplemente, sin pasarme del tiempo, voy a hacer una breve referencia a la importancia de la Carta Social Europea. Los derechos sociales en Europa, como en el mundo, tienen un reconocimiento inferior al de los derechos civiles y políticos. Hay un reconocimiento mucho mayor
con mucha más protección de los derechos civiles y políticos, y esto pasa desde Naciones Unidas hasta el Consejo de Europa y en la Unión Europea. Mientras que los derechos civiles y políticos se les ha dado una mayor importancia y tienen una mayor protección, lo que se puede ver en el ámbito del Consejo de Europa, en que estos derechos civiles y políticos fueron reconocidos antes. En 1950 se aprobó el Convenio Europeo de Derechos Humanos, protegidos por un tribunal, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que actúa de una forma jurisdiccional y que dicta sentencias de obligado cumplimiento. Sin embargo, los derechos sociales se relegaron a otro documento que parece inferior, ¿no? La Carta Social Europea, aprobada en 1961 y revisada en 1996. En la Carta Social Europea, ahí se reconocen derechos como el derecho al trabajo, a la salud, a las condiciones de trabajo, vacaciones retribuidas, jubilación, etcétera, derecho a la vivienda, a la protección de la infancia, en fin, derechos sociales que llamamos, que aparecen así como la cenicienta de los derechos, con una protección inferior. En el ámbito de la Unión Europea también se reconocen de una forma diferenciada. Existió, en primer lugar, la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores en 1989 y actualmente, sin embargo, los derechos sociales aparecen junto con los derechos civiles y políticos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Pero no debemos engañarnos, aunque aparezcan en la misma Carta, derechos civiles y políticos y derechos sociales, sin embargo, en la jurisprudencia sobre estos derechos se ha dejado caer que, bueno, unos son derechos y otros son principios, dando idea que esos principios tienen una eficacia jurídica menor, que no vinculan tan fuertemente a los Estados como esos derechos civiles y políticos. Bueno, ¿cuánto me queda? ¿Ya? Vale, pues entonces no voy a contar nada de la Carta, solo voy a ir al último. El impacto de esta Carta Social Europea. Aunque durante muchos años el impacto ha sido menor, ha sido muy importante el protocolo de 1995 por el que se crea el procedimiento de reclamaciones colectivas, por el cual organizaciones sociales de un Estado pueden reclamar directamente ante el Comité Europeo de Derechos Sociales. Esto le ha dado un gran impulso a la Carta. España lo ha ratificado solamente el año pasado, 2022. Pero creemos que a partir de este reconocimiento la Carta tendrá mucho mayor fuerza jurídica de obligar. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Encarnación, y muchísimas gracias a las 4 ponentes. Desafortunadamente, el profesor José María Sauca no va a poder estar con nosotros. Nos pide que disculpemos su ausencia y ello nos permite pues tener como 6 minutos para coloquio. Abusando de mi posición en la mesa, a mí me venían a la mente, según os escuchaba, numerosas reflexiones, y una arranca precisamente con lo que creo que han sido los dos protagonistas de todas las mesas, ¿no? Empezábamos con Cristian y la juventud, y luego nos hemos encontrado con todas ponentes mujeres, ¿no? Y precisamente, también lo habéis tratado de pasada, pero quisiera profundizar algo más en ello, era lo que me preguntaba es cuál es el papel de los jóvenes y de las mujeres en la prevención y en el control de todos estos fenómenos que ahora son retos para la democracia, y que os habéis destacado muy bien, como son el auge de los populismos, de los radicalismos. Estoy pensando en el rol protagonista que tuvieron las mujeres, por ejemplo, en las últimas elecciones norteamericanas. En fin, ¿cuál es desde vuestro punto de vista ese rol de estas dos partes esenciales de la sociedad? Bueno, empiezo yo, que me siento interpelada. A ver, en dinámica global o transnacional sí estamos viendo la trascendencia por un lado, tanto del activismo y la politización de las mujeres organizadas. Las mujeres no solo se organizan para hacer feminismo, también hay organizaciones de mujeres que son regresivas socialmente, pero en este caso ha habido una trascendencia. Es cierto que el movimiento social que más
movilización e impacto tiene en la última década es el movimiento feminista a escala global, ¿no? Desde la huelga del 8M en varios países del mundo, el movimiento Me Too, o sea, pues tenemos a las principales revistas del mundo diciendo son los años de las mujeres son las protagonistas, ¿no? Y si hemos visto esta movilización trascendente en lo que es la parte electoral, pues se está viendo en Argentina ahora mismo con la movilización de la segunda vuelta de las elecciones en Argentina, ¿no? Se vio en su momento como la mayor movilización en contra de gobiernos muy radicales de populismo de derecha como el de Bolsonaro o el PiS en Polonia han sido las mujeres y el movimiento organizado de mujeres quien ha estado en el centro diciendo esto es un ataque a derechos fundamentales, no es un ataque al feminismo. Aquí se está moviendo el piso hacia una parte en la que la democracia está en juego, los principios que se están propiciando, y yo creo que eso es muy importante, está teniendo un papel fundamental, pero a la vez esto tiene un efecto boomerang en el cual la politización de las demandas feministas se puede convertir en una utilización creciente de fines partidistas y de otra índole, como hemos podido observar en el caso español. Yo lo dejaría ahí para que comenten mis compañeras. Yo no tengo respuesta para ese tema tan complicado, algunas reflexiones, ¿no? Yo creo que la relevancia de la mujer, no. La interlocución social en la que participan las mujeres en el espacio público ha crecido, probablemente no lo suficiente, porque no hay estas condiciones de igualdad y paridad, ni en términos de poder se tiene el mismo protagonismo. Yo aspiro a que el rodaje social nos vaya incorporando a posiciones institucionales con decisión política. Es verdad que cada vez es mayor el número de mujeres, los que trabajamos en proyectos europeos, y aquí se ha podido ver, ves que la pluralidad es mayor, ¿no? Entonces, evidentemente hay un papel. Probablemente tengamos que aprovechar la inteligencia individual, la inteligencia colectiva y la inteligencia artificial para adquirir un mayor protagonismo en lo que yo creo que puede ser un papel determinante, como puedan ser el disponer de competencias y habilidades distintas que nos ayuden a construir sociedades más resilientes. Tenemos que tener un papel más activo políticamente en el espacio público, ¿no? Yo creo que seguimos teniendo un problema de asertividad bastante relevante. No lo he estudiado, pero que estoy convencida que el síndrome del impostor lo padecemos mucho más las mujeres que los hombres, porque tenemos menos entrenamiento y entonces ahí nos vamos mal. Y solo poner un detalle encima de la mesa con lo que señalaba Almudena. Yo estoy muy asustada con el último estudio de la FECIT, porque cuando se presentaron los resultados, y lo digo siempre que puedo porque estamos en un foro de ciencia, por primera vez se vio una politización de la ciencia, es decir, un posicionamiento politizado respecto a temas científicos, fundamentalmente basado en una correlación de polarización en torno a dos temas: el cambio climático y las políticas de género. Claro. Luego, el elefante está en la habitación también, lo tenemos ahí, no lo vemos, muchas veces nos llenamos en discursos de igualdad y paridad que se quedan ahí, que no tienen después un recorrido institucional. Yo creo que hay mucho por hacer. Si lo tuviera que decir en el tema del extremismo, probablemente yo diría el papel en la construcción de sociedades más resilientes también. Bueno, en relación con los jóvenes, son el futuro. O sea que no podemos olvidarnos de ellos, y desde el punto de vista del mantenimiento de las sociedades democráticas, desde lo que nosotros analizamos, lo que nos parece fundamental es transmitir una determinada cultura política, constitucional y democrática, que les haga ver cuál es el valor de los sistemas democráticos en los que vivimos y de las instituciones que tenemos. O sea que ahora, en este tiempo de crisis en la que es tan fácil criticar lo que tenemos, qué malos son los políticos, qué malos son los partidos, qué malo es el Parlamento, qué malo es todo, es que la alternativa es mucho peor. O sea, el camino es el de mejorar lo que tenemos, pero no rechazarlo.
O sea, la alternativa es el autoritarismo y ahí sí que no, ahí es dar muchos pasos hacia atrás. Entonces, transmitirles esa cultura, porque es verdad que a nosotros que nos preocupa generacionalmente que esa gente joven ya han nacido en democracia y ya tienen ciertas cosas dadas. Entonces, la memoria de experiencias anteriores, de la transición, por ejemplo, que se cuestiona, son temas importantes a los que hay que prestar atención, ¿no? y insistir en esa educación, en el reconocimiento del valor de lo que tenemos, de las democracias y de las instituciones democráticas. Y respecto a las mujeres, bueno, yo coincido con lo que acaba de decir Isabel, lo que ha dicho antes Almudena. Son un componente fundamental para la calidad de nuestros sistemas democráticos. Hemos hecho mucho, pero queda mucho por hacer. Es verdad que en los aspectos formales hemos avanzado muchísimo. A mí me ha sorprendido muy gratamente que fuésemos 4 mujeres, pero también me he preguntado por qué éramos 4 mujeres. Había un hombre que no ha llegado, o sea, que y no pobre José María, que el pobre no habrá podido, no habrá podido llegar, pero que he pensado, aunque hubiese venido, ¿no? éramos mayoritariamente mujeres, ¿no? Aquí, desde el mundo jurídico, bueno, se avanzó tanto con las leyes de igualdad, con las cuotas, que no nos han gustado nunca, a nadie le gustan las cuotas, ¿no? Jurídicamente, pero eran eficaces. Y en el ámbito de las instituciones yo creo que se ha hecho mucho trabajo. Desde el punto de vista de lo que nosotros estudiamos, nos queda el ámbito de los partidos. Hace poco tuvimos una conferencia, un acto, una jornada con un profesor que venía del Instituto de Düsseldorf, del que yo les hablé antes, y él nos señalaba que él cree, y me parecía un apunte muy interesante, que no solo hay que atender a las cuotas en las instituciones, sino que el problema viene de antes, del ámbito de los partidos. ¿Cuántas mujeres hay en los partidos? Porque ellos son los que hacen la mediación de la representación, ¿no? Que el problema de forzar luego el número de mujeres en las listas viene de que en los partidos no hay suficiente representación de las mujeres. ¿Por qué? Porque es imposible conciliar ya más cosas, ¿no? Y conciliar también la participación en asociaciones políticas. En fin, que todavía queda mucho por hacer, pero no, y que no hay que, desde luego no hay que abandonar el camino emprendido. Una cuestión respecto a los jóvenes. Me concentré en las mujeres y se me ha olvidado el otro gran reto. A mí me preocupa mucho el grado de adhesión de los jóvenes a ideologías extremistas, ¿no? En concreto, bueno, respecto a los valores democráticos que el Consejo de Europa señalan que forman parte de este ADN del ciudadano europeo, hay una dirección general en la Unión Europea que se llama la defensa de los valores europeos, ¿no? Bueno, pues hay una carta de valores y hablamos siempre de populismo y hablamos de extremismo y hablamos de polarización y mi pregunta es siempre si no será una deriva hacia el autoritarismo, porque lo que se está viendo en los jóvenes es una migración de los valores tradicionales democráticos que han defendido y hemos defendido generaciones anteriores hacia un nivel de tolerancia hacia los valores autoritarios mucho más amplio, lo cual en términos de calidad de la democracia y de los retos futuros es un reto, pero de los grandes. Perdón, Sí. Bueno, me parece muy interesante la pregunta y además yo me quedé con ganas de hablar también del papel de las mujeres, porque yo es un tema también que he trabajado, tengo 2 grandes líneas de investigación, derechos sociales y género, igualdad de género. Formo parte también de otro grupo de investigación. Entonces, hay una frase que cuando la leí, la verdad me pareció que está en el origen de toda esa desigualdad, y es que la discriminación y la explotación de las mujeres es la forma de discriminación más antigua en la historia de la humanidad, más antigua y más persistente. O sea, según los antropólogos comienza con el Neolítico, pero
persiste en todas las sociedades actuales, salvo pequeñísimas excepciones. Entonces, es un trabajo ímprobo el revertir esta situación, pero tenemos que hacerlo porque es una gran injusticia. Entonces, para eso pues hay tratados internacionales, leyes nacionales, toda una labor de los jueces, de las sociedades, la educación, y en eso estamos, pero es que es imprescindible, porque las mujeres no somos un colectivo, somos la mitad de la humanidad. O sea, no somos un colectivo discriminado, estamos hablando de la mitad. Entonces, tenemos que estar en paridad en todas las instituciones públicas y privadas. Y es verdad también, hablando de tu pregunta, que el movimiento feminista y el feminismo ha ido paralelo con los grandes movimientos de liberación. Lo mismo en las primeras revoluciones liberales, revoluciones sociales. Yo el otro día viendo un reportaje de historia, la Revolución Rusa comenzó en realidad un 8 de marzo con una manifestación de mujeres pidiendo pan, o sea, ha ido paralelo. Lo que pasa es que cuando el movimiento ha triunfado se ha relegado a las mujeres. Entonces, es una labor en la que tenemos que estar todos, mujeres y hombres. Y además también es verdad que lo que comentabas, es verdad que las mujeres parecen como más sensibles a los valores democráticos. Por ejemplo, corregidme la socióloga si me equivoco, pero creo que en las elecciones americanas el voto a Trump era mucho más inferior entre las mujeres. O sea que gracias a las mujeres no ha salido un extremismo mayor, ¿no? Y en cuanto a la infancia, creo que es la gran olvidada, por lo menos en nuestro país. Parece que en Suiza es diferente, pero en nuestro país yo creo que es también otro reto que tenemos pendiente. Hace poco se celebró en Valencia un acto también de la Presidencia Europea sobre los derechos de las mujeres. Yo me enteré porque participaba mi hija, entonces tuve ocasión de escucharlo en streaming y se decía, es la primera vez que se pone encima de la mesa en el ámbito de la Unión Europea el trabajar por los derechos de la infancia y de la juventud y además fomentar su participación en las instituciones. Es fundamental, como estaban diciendo también mis compañeras. ¿Por qué hay esa desafección entre los jóvenes por la democracia? Aquí tiene mucho que ver también con los derechos sociales, porque ahora mismo las jóvenes, ¿qué les pasa? Terminan su carrera, no tienen medios económicos, no pueden hacerse un futuro, no pueden comprarse una casa, no pueden independizarse. Entonces, yo creo que eso también está en el origen de esa desafección de la democracia. Entonces, si no tienen oportunidades, rechazan lo que tienen, que es la democracia, y ese es el peligro de que vayan a movimientos autoritarios, derivas autoritarias. Entonces, tenemos que trabajar mucho por los jóvenes y las jóvenes, pero también facilitarles sus condiciones de vida, porque están tan mal muchas veces que nos rechazan los adultos y nos rechazan el sistema. Yo quisiera decir algo porque me ha quedado ahí resonando de lo que comentabais, ¿no? Me parece muy interesante esta intersección entre jóvenes y mujeres, pero bueno, como hacemos perspectiva de género, me parece muy interesante esta idea de los jóvenes y hombres también y cómo trabajamos con ellos, y creo que la imagen a veces está muy centrada en la polarización y en los extremos, y pocas veces vemos ejemplos como los que traía Cristian, en los que la gente, los jóvenes, las jóvenes están haciendo muchísimas cosas. O sea, todo el movimiento por el clima está encabezado por jóvenes y hay mujeres y hombres. Es cierto que las mujeres somos mayoría en la base de los movimientos y luego, como en todo, cuando llegamos a la parte de manejar el poder, pues vamos desapareciendo progresivamente. Esto nos pasa en la academia, nos pasa en los partidos políticos, nos pasa en todo. Todavía tenemos paneles de hombres solos hablando como especialistas de cosas y lo raro es que tengamos que comentar que hay un panel solo de mujeres, ¿no? Tendremos que empezar a hacer normal lo extraño, ¿no? Yo creo que ahí hay pero esta intersección entre jóvenes y género creo que es muy importante porque a veces estamos muy preocupadas de estas intersecciones y la de la edad se nos olvida. Se nos olvida la trascendencia de la participación y los jóvenes y las jóvenes sí están movilizados, sí activan, pero a lo mejor activan cosas que a priori a nosotros no nos interesan tanto y están en muchos campos. Entonces yo sí también quisiera dejar esta mirada un poco más esperanzadora de que claro que tenemos muchos retos, pero lo que nos muestra pues eso, los trabajos de las compañeras y compañeros es que la juventud sí participa, lo que pasa que no participa de la misma forma ni de los mismos canales y a veces sí hay una tendencia organizada a la regresión, pero que como bien decía Isabel no es casual. O sea, no está ahí por casualidad, hay unos elementos que potencian esto y eso es lo que hay que contertuar, ¿no? De alguna manera, pero yo sí querría dejar este mensaje un poco positivo de absoluta confianza en el futuro de ellos y lo van a hacer también con las herramientas que les hemos dado, ¿no?
Pues nada, muchísimas gracias. Ya me gustaría a mí poder seguir con el debate. Lo haremos en este descanso que hay hasta la siguiente mesa, pero de una forma mucho más informal. Agradecer a las 4 ponentes las magníficas intervenciones, las explicaciones sobre sus proyectos y a los demás, pues eso, encomendarles a y media para la siguiente mesa. Muchas gracias.